Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos eh, aprendiendo del Dios soberano en la unidad número 2. Como siempre vamos a empezar dando gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias Dios por este tiempo, gracias Señor por esta oportunidad. Gracias Señor por tenernos bien, con bien Padre. Bendito eres Señor, permite que aprendamos de tu palabra tal cual tú quieres que la aprendamos Señor. Enséñanos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la unidad 2, el Dios soberano, el tercer punto que refiere a expresión visible de Dios. ¿Sí? Expresión visible de Dios es el tema. ¿Quién es la expresión visible de Dios? Si nos acordamos el haber visto la parte de Dios Trino, podemos darnos cuenta que Cristo es la expresión visible de Dios. Cristo tiene sus características naturales, también es una persona. Es de una manera maravillosa aprender de Cristo. Jesús tiene... ¿De dónde vino Jesús? Si nosotros nos acordamos, Jesús nació de una mujer, ¿sí? Pero cuando estaba con sus discípulos, él mencionó, porque todos querían ver a Dios, querían decir, muéstranos a Dios, Señor. Y en Juan 14:9 Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe fue quien le preguntó. Muéstranos a Dios, Señor. Sus discípulos incrédulos. Y Jesús que le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Cristo es la expresión visible de Dios. Conozcamos un poco de Cristo, ¿sí? En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está refiriendo a Cristo. Cristo es la esencia misma, la sustancia, y siendo el resplandor de su gloria, ¿sí? Él es Dios. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de cómo se materializó. Vamos a verlo más adelante. Pero Él es Dios, su humanidad. Vamos a hablar de Cristo sabiendo que Él se volvió humano, ¿sí? Pero fue concebido por el Espíritu Santo. Su mamá era María, ¿no? Que estaba comprometida con José. Y antes de casarse, cuando ellos se desposaban, era más o menos, tenía un año para casarse en la tradición judía, y resulta que María estaba embarazada. Nació Jesús, se fue concebido por el Espíritu Santo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claro, la ley de Moisés, justamente los 10 mandamientos, todo lo que se había escrito para cómo proceder en su actuar el pueblo judío, ¿sí? Entonces Jesús nació de María, pero era importante que Jesús venga de un linaje real. ¿Quiénes eran sus antepasados? ¿Cuál es su ascendencia de Cristo? ¿Sí? En Mateo, en el capítulo 1, se puede ver esto. Vamos a ver un poco de esto. Pero ustedes pueden leer todo el capítulo 1 y van a saberlo claramente de dónde es que vino Jesús. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para empezar, a Jesús se le llamaba el hijo de David. ¿Se acuerdan del ciego que le gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí? Es una forma de reconocer que Jesús era del linaje real, o sea, era rey, ¿sí? Y el Mesías tenía que venir del linaje real, de descendiente de David. O sea que este ciego
Bartimeo, que gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, reconocía que Jesús era el Salvador, ¿sí? También se le nombró como hijo de Abraham, porque si nosotros nos acordamos, le dijo que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas en el cielo, y eso refiere a que a todos los que nacemos de Cristo somos pues descendientes de Abraham. Por gracia hemos sido salvos y nosotros somos parte del linaje de Jesucristo ahora, ¿no? Por eso también se lo denominó hijo de Abraham, ¿sí? Pero después Abraham sabemos que engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, que es donde viene la línea, y luego Jacob tuvo 12 hijos. Y de Judá es que viene Jesús, de la tribu de Judá, por eso se lo denomina el león de la tribu de Judá. Judá, que era uno de los hijos de Jacob, engendró a Tamar, Tamar a Fares, y a Sara, y Fares a Esrón, y así vamos viendo la genealogía de Jesús. Y que luego Jacob, otro Jacob, engendró a José. José es el marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Vemos en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, cuando han sido esclavos en Babilonia, son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Qué lindo. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, sentado, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando se habla de desposorio en el pueblo judío, no es que ella estaba casada, sino que estaba comprometida a matrimonio, y desde entonces prácticamente solamente faltaba el tiempo de casarse, y ellos aún no se habían juntado, pues María no conoció varón. Por eso es que se sabe que Jesús es inspiración del Espíritu Santo, porque María era virgen. Por eso se denomina, algunos la denominan la Virgen María hasta ahora, ¿no? Pero también se sabe que Jesús empezó a se desarrolló como un ser humano normal en inteligencia, espiritualmente creció, físicamente y socialmente. Por eso Lucas 5:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dios va instruyendo el Espíritu Santo a Jesús para que cumpla su misión en la tierra por lo que él vino, ¿no? Jesús era de una apariencia física común, se lo veía como un hombre normal, no tenía algo que lo diferencie, que se pueda decir, wow, este sí es Dios, sino era un hombre como todos los hombres, de carne y hueso, de similares características que tiene algún judío. Seguramente físicamente podía parecerse, ya me imagino, un poco a María, un poco a José, hablando físicamente, y tenía costumbres similares. Seguramente como su papá era carpintero terrenal, él hacía actividades de carpintero, entonces todos le conocían como cualquier hombre normal, ¿no? Por eso es que en Juan 10:33 dice, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino que por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces cuando Jesús empezó a predicar y lo quisieron crucificar, anterior a la crucifixión se sabe mucho de que a él no le han creído absolutamente nada. Es más, pensaban que era un blasfemo porque él decía que era Dios. Y no, pues si lo vieron como un hombre natural, normal, porque va a venir a ser Dios. Seguramente la gente atribuía esa situación, ¿no? Y Pilato, por ejemplo, le ha mencionado muchas veces de esa manera, por ejemplo, y muchas otras personas, porque cuando a Jesús lo estaban ya lastimando previo a la crucifixión, Pilato lo presentó exclamando, he aquí el hombre, ¿no? Por eso es que la Biblia dice en Filipenses 2:7 que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Era semejante a los hombres de aquella época. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obviamente por amor, ¿no? Entonces Cristo era un hombre, ¿sí? Siendo como un ser humano, estaba sujeto a las limitaciones del hombre, ¿no? Él se cansaba, le daba hambre, seguramente le daba el sol,
tenía sueño, y algunos versículos refieren a esto. Por ejemplo, Juan 4:6 dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se estaba cansado, seguramente caminó mucho, porque él, por su amor a las almas, caminaba largos trechos para hablar de su Padre, para el Evangelio, del reino de Dios, ¿no? También refiere en Marcos 11:12 que tuvo hambre, después de que, y también fue, no solo tuvo hambre, sino fue que fue tentado como muchos de nosotros, como el hombre, ¿verdad? Como para decir de que, pero él nunca pecó, Jesús jamás pecó. Entonces nosotros, porque tenía el Espíritu Santo, nosotros podríamos vivir la vida que Jesús ha vivido si tenemos el Espíritu Santo al 100%, viviendo, mermando la carne, y que el Espíritu Santo sea el que esté dominando, ¿no? Porque se acuerdan que a Jesús lo tentó el diablo cuando justo tenía hambre, porque él había ido a ayunar, tenía hambre. Entonces él le dijo, no, convierte estas piedras en pan, llama ángeles. Entonces lo tentó de muchas maneras. Sin embargo, Jesús permaneció por el Espíritu Santo, pero era un hombre igual con las limitaciones del cuerpo humano, ¿no? Eso es importante que